Valentina tenía 8 años, una imaginación desbordante y una sonrisa que parecía encender todo a su paso. Creía en las hadas, los castillos y las promesas que hacía su madre. Aquella mañana de verano en 1999, llevaba puesto su vestido favorito, uno con flores rosadas, y en el cuello colgaba un pequeño collar de Mickey Mouse, regalo de cumpleaños de su mamá, Laura. Ese día iba a ser el mejor de su vida. Iban a Disneyland. Era la primera vez que salía del país. Laura, madre soltera, había trabajado sin descanso para regalarle a su hija una experiencia inolvidable. Querían celebrar los 8 años de Valentina en el lugar más feliz del mundo, rodeadas de magia, música, atracciones y personajes de cuentos. El parque estaba lleno. Luces brillantes, canciones en cada rincón, miles de familias, niños corriendo, padres tomando fotos, caramelos, globos flotando. Valentina saltaba de emoción. Quería ver todo, subirse a todo, tocar todo. Era como si su corazón no pudiera contener tanta alegría. «Vamos a subir a esa montaña rusa, mamá», dijo señalando la atracción más alta. Mientras hacían la fila, Laura recibió una llamada. Era su hermana desde México. Se apartó solo unos pasos para escucharla mejor. «Espérame aquí, mi amor», le dijo. Cuando colgó, pasaron apenas segundos. Pero Valentina ya no estaba. Al principio pensó que se había adelantado o que la había perdido de vista entre la multitud. Pero luego el pánico empezó a filtrarse en su pecho. Miró a su alrededor. Gritó su nombre. Preguntó a desconocidos. Recorrió el lugar una y otra vez. Valentina no respondía. Valentina no aparecía. La seguridad del parque fue alertada. Se activaron los protocolos. Se revisaron cámaras de seguridad. Pero no había ninguna imagen de Valentina después de las 4:30 de la tarde. Testigos dijeron que la habían visto en la fila de la montaña rusa. Y luego nada. El parque entero fue registrado. La búsqueda se extendió durante días. La policía asumió el caso. Se consideró la posibilidad de un secuestro. Pero no hubo pistas, ni testigos clave, ni grabaciones claras. Nadie vio nada. Nadie supo nada. Y entonces, el silencio. Pasaron semanas. Luego meses. La investigación fue cerrada por falta de pruebas concluyentes. Laura jamás aceptó esa respuesta. Su hija no se había evaporado. Algo le había pasado, y alguien lo sabía. Pero el mundo siguió. Disneyland volvió a llenarse de turistas. Los colores y las luces se encendieron cada mañana como si nada hubiese ocurrido. Y mientras tanto, una madre vivía con el alma hecha pedazos, con una pregunta que la perseguía cada día. ¿Dónde está Valentina? 33 años después. Era un día común en Disneyland. El parque seguía siendo un lugar de ensueño, visitado por millones de personas cada año. Entre los empleados, un joven archivista ayudaba a digitalizar documentos antiguos que habían estado olvidados por décadas. Fue entonces cuando abrió una vieja caja etiquetada como casos no resueltos. Dentro encontró varios papeles, fotografías antiguas y objetos clasificados sin orden. Pero algo lo detuvo en seco. Había una foto de una niña con una sonrisa radiante, tomada frente al castillo de la Bella Durmiente. Y junto a la foto, un pequeño collar con una figura de Mickey Mouse, idéntico al que, según los registros, llevaba Valentina el día que desapareció. Y había algo más. Una nota escrita a mano, con tinta desvaída y caligrafía infantil. La niña está en el lugar correcto, pero el lugar no está bien. Intrigado, el empleado comenzó a investigar. Rastreó archivos internos, comparó fechas y cruzó información con el sistema de seguridad del parque. Lo que descubrió fue inquietante. Una grabación de vídeo, archivada por error, mostraba a Valentina el mismo día de su desaparición, pero en un área remota del parque, cerrada al público por reformas en ese entonces. No coincidía con lo que decía el informe policial. La grabación era borrosa, pero mostraba a Valentina caminando lentamente, con una figura femenina a su lado. Una mujer que se movía justo fuera del alcance de la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. ¿Por qué estaban en una zona prohibida? ¿Cómo llegó Valentina hasta allí? Con el corazón latiendo con fuerza, el joven archivista alertó a las autoridades. Al recibir la noticia, Laura, ahora una mujer mayor, con el rostro marcado por los años pero con el amor intacto, fue contactada. Al escuchar el nombre de su hija, el tiempo se detuvo. El dolor dormido volvió a despertarse, junto con una pequeña chispa de esperanza. ¿Es posible?, preguntó. La policía reabrió el caso. Revisaron grabaciones antiguas,
Buscaron entre ex empleados, entrevistaron a trabajadores veteranos. Y poco a poco, nuevas piezas comenzaron a emerger. Varios ex empleados hablaron de una mujer que frecuentaba zonas restringidas en esa época, alguien que no aparecía en los registros oficiales, y cuya presencia nunca fue del todo explicada. Todo apuntaba a una nueva hipótesis estremecedora. ¿Y si Valentina nunca salió del parque? Varias personas que trabajaron en la zona restringida de Disneyland durante el periodo en que Valentina desapareció comenzaron a recordar detalles que antes parecían insignificantes. Algunos recordaron haberla visto hablando con un hombre que nunca fue identificado. Otros afirmaron haberla visto interactuar con otros niños del parque, aunque siempre en circunstancias aparentemente normales y sin nada sospechoso. Sin embargo, lo más desconcertante fue el testimonio de una empleada que mencionó haber escuchado, en una ocasión, a una mujer desconocida decir con voz extraña: «Alguien la encontrará cuando sea el momento adecuado». Las pistas, aunque dispersas y vagas, sugerían que detrás de la desaparición de Valentina había una conexión mucho más profunda y compleja de lo que nadie había imaginado. Mientras tanto, Laura sentía un vaivén de emociones. La esperanza crecía, pero también el miedo a lo que podría descubrir. La idea de que su hija hubiera estado oculta en el parque durante todo ese tiempo le aterraba, pero a la vez la mantenía aferrada a la esperanza. Finalmente, después de tantos años sin respuestas, parecía que alguien estaba dispuesto a hablar, que la pieza faltante del rompecabezas comenzaba a salir a la luz. Durante las semanas siguientes, las investigaciones se intensificaron. Los testimonios de antiguos empleados de Disneyland ayudaron a construir un panorama inquietante. La mujer desconocida que había estado en la zona restringida fue identificada. Se trataba de Ana María Ruiz, una ex empleada de seguridad del parque en los años previos a la desaparición de Valentina. Ana María había sido despedida poco después del incidente. Oficialmente, la causa fue problemas personales, pero nadie sabía realmente por qué. Al investigar su historial, la policía descubrió que Ana María tenía antecedentes por pequeños delitos como robo y alteración de documentos, aunque nunca por nada tan grave como la desaparición de un niño. Lo más inquietante fue que Ana María tenía vínculos con un grupo sospechoso relacionado con el tráfico de niños en la región. No existían pruebas directas que la conectaran con ese crimen mayor, pero la desaparición de Valentina parecía estar ligada a estas actividades ilegales. Laura seguía al margen de la investigación, con el corazón dividido entre la esperanza de encontrar a su hija con vida y el miedo de descubrir una verdad terrible. Finalmente, la policía logró localizar a Ana María, quien vivía retirada en una pequeña ciudad costera. Durante el interrogatorio, Ana María fue evasiva. Reconoció que estuvo en Disneyland el día de la desaparición y que tuvo contacto con Valentina, pero aseguró que la niña estaba con su madre y que su interacción no pasó de un saludo casual. Sin embargo, en la casa de Ana María se encontró una carta manuscrita que decía: «La niña estará a salvo. Lo que está por venir cambiará todo». Esa nota, con su contenido oscuro y ambiguo, fue la última pieza que conectó a Ana María con el misterio de Valentina. Laura, devastada por la verdad que empezaba a salir a la luz, supo que no había marcha atrás. Su hija formaba parte de un misterio más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. Aunque la confesión de Ana María no resolvió el caso por completo, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Bajo presión, Ana María admitió haber estado en contacto con una organización secreta que operaba dentro del parque, un grupo que usaba Disneyland como fachada para actividades ilegales, incluyendo el tráfico de niños. Según Ana María, Valentina fue elegida para formar parte de un plan más amplio, aunque ella misma no sabía en qué consistía exactamente. La niña había sido vista como una apuesta para mantener esa operación. Ana María negó haber participado directamente en el traslado de niños fuera del parque. Su declaración fue un punto de quiebre. Aunque parecía decir la verdad, muchos dudaban de qué partes de la historia omitía. Para Laura, saber que su hija estuvo involucrada en algo tan horrible la destrozó. Pero decidió seguir adelante, convencida de que solo enfrentando la verdad podría encontrar paz. Una nueva ronda de investigaciones rastreó la red criminal más allá de Disneyland. Pronto se descubrió que Valentina había sido trasladada a un lugar secreto cercano, conocido solo por unos pocos dentro de la red. Ese sitio apartado, fuertemente vigilado, era el punto donde muchos niños desaparecidos eran ocultados, alejados del público y del radar policial. El hallazgo del lugar secreto reavivó la investigación, que pronto atrajo la atención nacional. Se organizaron operativos para desmantelar la red y rescatar a los niños atrapados. Mientras tanto, Laura se enfrentó a una montaña rusa emocional.
Por primera vez en más de 3 décadas, la posibilidad de reencontrarse con su hija parecía real. Pero a la vez, el peso de la verdad la golpeaba. Valentina había sido víctima de una red cruel, y su infancia había sido arrebatada de la manera más injusta. En medio del proceso, surgieron relatos desgarradores de otros niños rescatados, que ayudaron a comprender la magnitud del horror que Valentina probablemente enfrentó. Finalmente, un testimonio crucial permitió encontrar rastros recientes de Valentina, confirmando que podría seguir viva. Laura se convirtió en una voz pública, luchando por justicia y apoyo para las víctimas de tráfico infantil. Su historia inspiró campañas para mejorar la seguridad en parques y lugares públicos, así como protocolos más estrictos para evitar que tragedias similares se repitieran. El caso Valentina no solo cambió su vida, sino que dejó una huella profunda en la comunidad y en el mundo, mostrando la necesidad de no olvidar nunca a los desaparecidos y de mantener viva la esperanza. Aunque la historia comenzó con la pérdida y la oscuridad, terminó con un mensaje de resistencia, amor y la incansable búsqueda de la verdad, demostrando que incluso la tragedia, la esperanza puede florecer. Los detectives finalmente lograron localizar el lugar secreto donde Valentina había sido retenida, y lo que encontraron fue un escenario aún más desconcertante y oscuro de lo que podían imaginar. Se trataba de un edificio apartado, rodeado de altos muros cubiertos de enredaderas, con un aire lúgubre y un silencio que parecía absorber cualquier sonido. El terreno estaba escondido detrás de un bosque espeso, apenas accesible por un camino angosto y mal cuidado. Al entrar, los investigadores fueron recibidos por un laberinto de habitaciones pequeñas, pasillos estrechos y áreas cerradas con rejas. El olor a humedad y a moho impregnaba el ambiente, mezclado con un dejo metálico inexplicable. En las paredes se encontraron rastros de grafitis antiguos y dibujos infantiles, como si alguien hubiese intentado dejar marcas de esperanza o recordar su existencia. Mientras caminaban por ese lugar, las emociones se hicieron presentes en cada uno de ellos. Algunos policías recordaban las fotos de Valentina, otros trataban de imaginar qué clase de vida habría tenido allí, oculta del mundo, olvidada por casi una década. Los registros encontrados indicaban que Valentina había sido retenida en ese sitio durante más de 10 años, pero nadie sabía exactamente cómo había sobrevivido o qué había pasado durante ese tiempo. Sin embargo, lo más perturbador fue descubrir que no estaba sola. Los documentos mostraban que varios otros niños desaparecidos durante el mismo periodo habían sido llevados allí, y sus destinos seguían siendo un misterio. Los familiares de algunos de esos niños habían sufrido igual o peor incertidumbre. Entre ellos, relatos desgarradores de madres y padres que jamás dejaron de buscar a sus hijos, y que durante años solo recibieron el silencio o promesas vacías. Testimonios que hablaban de noches sin dormir, de esperanzas rotas y de un vacío que nada podía llenar. La policía también descubrió que aquel lugar no solo era un escondite para niños, sino un centro de operaciones para la organización criminal que dirigía la red de tráfico. Desde ese punto, a través de múltiples intermediarios, los niños eran trasladados a diferentes partes del mundo para ser usados en actividades ilegales de todo tipo. La magnitud de la red era aterradora. Un entramado que involucraba funcionarios corruptos, falsificadores de documentos y una red de transporte que cruzaba fronteras. Era un sistema calculado para evitar cualquier rastro y para mantener a las víctimas fuera del alcance de la justicia. Para Laura, cada nuevo dato era una puñalada más al corazón, pero también un motivo para no rendirse. Mientras tanto, la policía redoblaba sus esfuerzos y la presión sobre la red aumentaba día a día. En un momento crucial, Laura fue invitada por los detectives a una reunión donde le mostrarían las pruebas y avances más importantes. Al llegar, sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza contenida. En una sala pequeña, llena de documentos y fotografías, le presentaron una imagen antigua, una foto de Valentina tomada poco antes de su desaparición. En la imagen, Valentina sonreía con una inocencia que rompía el alma, pero en una esquina de la foto, apenas visible, había una figura parcialmente oculta. Laura, con una mezcla de sorpresa y dolor, reconoció inmediatamente a la mujer, Ana María Ruiz, la ex empleada de Disneyland que había estado envuelta en el caso desde el inicio. La conexión se hacía cada vez más clara, y Laura entendió que ese vínculo era la llave para resolver el misterio. La figura de Ana María simbolizaba el nudo central del caso, el eslabón que conectaba la desaparición de Valentina con la red criminal. Aunque la verdad era dolorosa, también daba indicios de esperanza. Por fin había pistas concretas para desmantelar toda la operación. Con una mezcla de rabia y desesperación, Laura decidió que no permitiría que el sufrimiento de su hija hubiera sido en vano. Con el apoyo de los detectives, se comprometió a llegar hasta el final,
sin importar las consecuencias. Los investigadores continuaron profundizando en los registros y descubrieron que Ana María había sido una pieza clave en la organización. No solo estaba involucrada en el robo y transporte de niños, sino que había sido la encargada de proteger a Valentina, manteniéndola oculta casi como una custodia secreta dentro del parque. Para Laura, comprender que su hija había estado bajo protección de quien fuera parte de la red fue una revelación terrible. Su pesadilla había sido mucho más profunda y compleja de lo que jamás imaginó. Los detectives rastrearon con detalle los movimientos de Ana María y sus cómplices, revelando una red de traslados secretos que involucraban a más de una docena de niños, llevados a destinos desconocidos, posiblemente dispersos por varios países. La policía organizó entonces una operación encubierta, silenciosa pero masiva, para capturar a los responsables y desmantelar la red. Sabían que cada minuto contaba y que cualquier error podía costar la vida o la libertad de más niños. Mientras la operación se preparaba, la tensión en la fuerza policial y en Laura alcanzaba niveles insostenibles. Todos sabían que lo que estaban a punto de descubrir podría ser incluso peor de lo que ya habían visto. La noche en que comenzó la operación, las calles alrededor del lugar secreto y otros puntos clave quedaron en silencio absoluto. Equipos de investigadores, especialistas y agentes entraron en acción coordinada, dispuestos a dar fin a años de horror. Lo que descubrieron fue un entramado aún más oscuro y cruel de lo que imaginaron, con evidencias contundentes y testimonios que destrozaron cualquier esperanza de inocencia para los implicados. Mientras tanto, Laura vivía una montaña rusa de emociones. La esperanza de finalmente obtener respuestas sobre el destino de su hija se mezclaba con el miedo profundo a lo que podría descubrir. Cada día que pasaba sentía que estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de enfrentarse a un dolor que hasta entonces solo había imaginado. La policía, con un avance constante y silencioso, había rastreado a los involucrados en la red criminal y planeaba realizar una serie de arrestos en las próximas semanas. Sin embargo, justo cuando parecía que la operación estaba lista para lanzarse, ocurrió algo inesperado. Un informante anónimo contactó a la policía. Este informante, un exmiembro de la red que había decidido colaborar con las autoridades, entregó detalles cruciales sobre el paradero de Valentina. Según su testimonio, Valentina no estaba en el lugar que inicialmente se pensaba, sino que había sido trasladada a un refugio oculto en una zona rural, alejada de la ciudad. Lo que a simple vista parecía un escondite improvisado era en realidad un complejo cuidadosamente construido, donde los niños eran mantenidos bajo estrictas condiciones de control, aislados por completo del mundo exterior. El refugio estaba diseñado para que nadie pudiera saber de su existencia o contactar a los niños que allí permanecían. El informante también reveló que Ana María, la figura clave en toda esta red, había visitado ese refugio en múltiples ocasiones. Aunque no pudo confirmar si Valentina aún se encontraba allí, la información fue suficiente para que la policía acelerara la operación. Los detectives, junto con un equipo de fuerzas especiales, organizaron un despliegue secreto. La tensión era insoportable. Cada minuto contaba. Si Valentina aún estaba viva, el tiempo para salvarla se agotaba rápidamente. Cuando llegaron al refugio, la escena fue desgarradora. Liberaron a varios niños que habían sido retenidos allí, algunos de ellos desaparecidos recientemente. Sin embargo, Valentina no estaba entre ellos. Pero fue entre las pertenencias de estos niños que encontraron una carta escrita por Valentina, fechada varios años atrás. En ella decía: «Estoy aquí, pero tengo miedo. Algún día alguien me encontrará». Esta carta fue un faro de esperanza, pero también un recordatorio brutal del sufrimiento y la soledad que Valentina había soportado durante tanto tiempo. Al profundizar más, los detectives hallaron una última pista que cambiaría el rumbo de la investigación. Gracias a un análisis detallado del estilo y las palabras de la carta, lograron rastrear su origen hasta una pequeña localidad costera, a pocas horas de Disneyland. Allí, encontraron la vieja mansión que había sido el refugio secreto final de la organización. La mansión, situada en una colina apartada, estaba rodeada por árboles y vegetación densa, haciéndola casi invisible desde cualquier ángulo. La policía se preparó para lo que sería la última y más delicada fase de la operación. Sabían que encontrar a Valentina no era el final, sino apenas el comienzo. La verdadera batalla sería enfrentar a los responsables de tantos años de horror. Al entrar en la mansión, lo que descubrieron fue una realidad aterradora. Las condiciones dentro eran inhumanas. Habitaciones oscuras, con poco o ningún mobiliario, sin confort, donde niños habían vivido en el más absoluto abandono. En una de esas habitaciones, encontraron a Valentina. Su estado físico y emocional era frágil, pero estaba viva.
Había permanecido oculta allí durante todo ese tiempo, lejos de su madre, lejos del mundo. Al principio, Valentina mostró reticencia, miedo a confiar, pero cuando reconoció a Laura, sus ojos se llenaron de una mezcla intensa de alivio y temor. Laura la abrazó con una fuerza silenciosa, sin necesidad de palabras. Lágrimas rodaron por su rostro mientras sentía cómo, a pesar de todo, su hija seguía allí, ante ella. La emoción del reencuentro era indescriptible, una mezcla de alegría y un dolor profundo por los años perdidos. Aunque Valentina estaba viva, las marcas de su cautiverio eran evidentes. El proceso de recuperación sería largo, lleno de desafíos físicos y psicológicos. Los responsables de la red fueron arrestados y llevados ante la justicia, poniendo fin a una pesadilla para muchos niños y sus familias. Pero para Laura y Valentina, el verdadero trabajo apenas comenzaba. El regreso a casa fue un proceso lento y doloroso. Valentina, aunque feliz por estar de nuevo con su madre, aún luchaba por comprender lo que había sucedido durante esos 13 años de ausencia. La pérdida de su infancia y el impacto emocional eran heridas profundas. Laura, por su parte, cargaba con la culpa de no haber podido protegerla, con la angustia de los años perdidos y con la incertidumbre de cómo sanarían ambas. Sin embargo, sabía que el amor que las unía era la base más fuerte para avanzar. Con el tiempo, rodeadas de una red de apoyo familiar, amigos y profesionales comenzaron a reconstruir sus vidas. Valentina empezó terapia para enfrentar y sanar las secuelas de su cautiverio y la pérdida. Aunque el trauma nunca desapareció por completo, encontró consuelo en el regreso de su madre, en la seguridad del hogar y en la esperanza de un futuro diferente. La justicia para los responsables fue un alivio para muchos, pero el daño causado a tantos niños, incluida Valentina, era una herida que el tiempo solo podría ayudar a mitigar. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Valentina, madre e hija rendían homenaje a los años perdidos, recordando los que aún no regresaban, pero también celebrando el milagro de la vida y la esperanza renovada. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en un testimonio de fortaleza, de resiliencia y del poder inquebrantable del amor. Laura y Valentina sabían que juntas podrían avanzar, que el pasado no definiría su futuro y que cada día era una nueva oportunidad para sanar y crecer.